El uso de la energía siempre provoca un impacto. Siempre. La generación, ya sea el producirla y el usarla, produce un impacto. Ahora, los impactos, como les dije, no son iguales si se trata de unas fuentes de energía u otras, ¿cierto? Ahora, sin embargo, uno podría igual hacer una clasificación de los tipos de impacto desde el punto de vista espacial, digamos. Locales y globales. Cuando uno habla de impactos locales debido al uso de la energía, puede pensar en enfermedades humanas, daños a la flora y fauna, mala calidad de vida, alteraciones a los ecosistemas, etc. Pienso, por ejemplo, en una planta termoeléctrica que utilice carbón, por ejemplo, para producir energía eléctrica. Emite una serie de elementos contaminantes a la atmósfera que perfectamente, pueden dañar la salud de las personas que viven cerca, de los animales, de los ecosistemas en general, alterar el ecosistema, producir enfermedades, etc. Me estoy refiriendo a eso. Entonces, uno podría hablar de este tipo de impactos locales, que siempre existen, ¿cierto? Y de impactos globales. Ahora, los impactos globales son varios, pero hay uno que es el impacto global más importante desde hace un tiempo a esta parte, porque es un impacto global, pero global, digamos. Es decir, afecta a todo el planeta, digamos. No global en una gran zona, sino a todo el planeta. Que es, la producción de gases que se conocen como gases de efecto invernadero, que están generando lo que se conoce como el calentamiento global, y el calentamiento global provocando el cambio climático. Y eso está afectando a todo el planeta. Por lo tanto, si uno piensa en un impacto global, el más importante de todo, aceptado ya por todo el mundo, es ¿cierto? El cambio climático producido por la emisión de gases de efecto invernadero debido al consumo y a la producción de energía. Ahora, interesante esto porque esto que puse aquí, presente y futuro, hay que entender que todo indica que este problema empezó no hace tanto tiempo. Si ustedes recuerdan, en las primeras diapos mostrábamos que la era industrial, ¿no es cierto?, cuando se comenzó con el uso del carbón, etcétera, no es hace tanto tiempo. Pareciera ser, todo indica que hasta antes de eso, si bien el efecto invernadero siempre ha existido, ¿cierto?, estaba en un estado de equilibrio. En cambio, lo que ha ocurrido ahora, que debido a la utilización extrema, excesiva de combustibles fósiles que liberan gases de efecto invernadero en cantidades industriales a la atmósfera, este efecto invernadero se ha incrementado y por lo tanto la temperatura ha empezado a aumentar, ¿cierto? Entonces, digo presente porque no hace mucho y está ocurriendo, y si no hacemos algo, esto va a seguir para el futuro. Quiero mencionar algo. Esto hace unos años parecía algo muy lejano, y nos mostraban el Ártico, y nos mostraban unas fotos de hace, no sé, 20, 30 años, y luego nos mostraban unas fotos de hace 5 años o 10 años, y veíamos cómo el Ártico se había ido achicando, digamos, ¿cierto? Se había ido, entre comillas, derritiendo el hielo, ¿cierto? Y nos parecía, bueno, eso ocurre allá. Pero quiero recordar una situación que ocurrió el año pasado, a fines del año pasado, principios de este año, aquí en Chiloé, digamos, en la 10ª región, en Chiloé. Hubo una floración algal, hubo una situación de marea roja, ¿cierto? Y si ustedes siguieron las noticias, la publicación, las informaciones oficiales, fíjense que yo diría que todas mencionaban al cambio climático como una de las razones. Incluso habían unas que lo mencionaban como la razón, cosa que es discutible. Pero de que es una de las razones, claro que sí. Si uno se fijaba en la temperatura del agua en esa época, estaba mucho más alta, digo, 1 grado, 2 grados, que es mucho, de lo que ocurría normalmente. Por lo tanto, ese aumento de temperatura, ¿no es cierto?, en el agua, provocó y generó las condiciones, junto con otros factores, para que esta floración algal ocurriera. Y seguramente, si no se hace nada, esto va a seguir ocurriendo, porque la temperatura probablemente va a seguir siendo así para el año que viene. Entonces, el cambio climático, que a veces nos parecía tan lejano,
es una cuestión real que está ocurriendo ahora, aquí, y que hay que tomar en cuenta, digamos, porque nos está afectando la vida, y nos va a seguir afectando la vida, digamos. Bueno, básicamente, respecto al efecto invernadero, digamos, solo para aclararlo, lo que ocurre es que de la radiación que penetra la atmósfera, ¿no es cierto?, como les dije anteriormente, un poco, una cantidad es reirradiada, desde la Tierra se irradia hacia afuera. Y como está la capa de la atmósfera, ¿cierto?, esta radiación, que es radiación infrarroja, gran parte de ella vuelve digamos, regresa hacia la Tierra y luego se irradia otra vez, pero regresa hacia la Tierra, etc. En este proceso lo que ocurre es que la temperatura del planeta va aumentando. Y eso ha ocurrido siempre en forma natural. El problema es que estos gases de efecto invernadero lo que están haciendo es como aumentar la cantidad de energía que vuelve. Es decir, ahora es menos la que escapa. Por lo tanto, como queda más energía contenida adentro, porque estos gases no permiten que esta energía salga como salía en forma natural antes, ¿cierto?, está ocurriendo que se está calentando el planeta porque hay una energía como que está encerrada y no puede escapar. Más de lo que ocurría antes. Básicamente es eso. Ahora, ¿cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Vapor de agua, dióxido de carbono, lo puse en rojo porque es el más importante. El óxido nitroso, metano y los clorofluorocarbonos. ¿Cierto? Ahora, ¿y por qué digo que es el más importante? Porque aquí hay un esquema donde se muestra su contribución al calentamiento global. El CO2, 55. Y todos los otros, 45, digamos. ¿Cierto? ¿De dónde viene? Bueno, viene de distintas fuentes. Pero una de las fuentes importantes de dónde viene, miren, es la energía. Es decir, la generación, el uso de la energía tiene un inmenso impacto en el calentamiento global. Porque ocurre una liberación de CO2 que finalmente se suma a todos los otros gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Entonces, es importante y hay que considerarlo. Entonces, en definitiva, ¿cierto? Cuando uno habla de energías limpias, energías renovables, en el fondo tiene que pensar en esto. Son limpias, ¿cierto?, porque contribuyen, digamos, impactan en menor medida, con menor intensidad, a este efecto global. Y solo como un ejemplo, con algunos números, ¿no es cierto?, les puedo mostrar que aquí, por ejemplo, hay una tablita que extraje de la literatura, donde dice fuente de energía, carbón, gas natural, nuclear, fotovoltaica, etcétera, hasta la hidráulica. Aquí está, ¿no es cierto? Y dice emisiones de CO2, toneladas por gigawatt hora en la generación eléctrica. Es decir, estas son las toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera por cada gigawatt hora que se produce con estas distintas fuentes de energía. Entonces, solo como una cuestión comparativa, miren, cuando la energía eléctrica se produce con carbón, por cada gigawatt hora que se produce, ¿cierto?, se emiten 1058 toneladas de carbono a la atmósfera. Y voy a irme acá al final. La eólica. Cuando la energía se produce con una fuente eólica, solo son 7,4. O sea, estamos hablando de menos de 100 veces. Por eso que existe esta voluntad de todos los países desarrollados, ¿no es cierto?, y que tienen conciencia de esto, y que han firmado los convenios de disminución de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Hay conciencia de tratar de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso se logra de varias formas, pero una de las formas es utilizando energías limpias. Cabe decir que la hidráulica también es una energía limpia, miren, apenas 6,6, ¿cierto? La solar térmica. La nuclear también es una energía limpia, hay que decirlo, ¿cierto? Miren, están menos de 10. La fotovoltaica, 5,9, etcétera. Ahora, no todas se pueden usar, las tecnologías en algunas resultan muy rentables, en otras no, pero la idea es apuntar hacia allá. Tratar de avanzar hacia energías renovables para disminuir los gases de efecto invernadero.